Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio de Historias de Terror, narradas por su anfitrión, Nox. Antes de comenzar, quisiera saber desde dónde me están viendo y qué hora es por allá. Siempre me impresiona imaginar que mis relatos llegan hasta las criptas del Vaticano y los aposentos de nuestro nuevo Papa, León XIV. Esta noche contaremos 5 historias de terror. Desvelaremos los secretos más oscuros que rodean el pontificado de Robert Francis Prevost, elegido León XIV, en plena antesala del cónclave que lo trajo al trono. Pónganse cómodos, les recomiendo usar audífonos y acomodarse en la penumbra. El viaje a lo prohibido comenzará en 5, 4, 3, 2, 1... Nunca imaginé que mi traslado a la Oficina de Documentación Histórica del Vaticano me conduciría a los rincones más oscuros de la fe. Tras la elección de León XIV, Robert Francis Prevost, como nuevo papa, el ambiente en el palacio apostólico se tornó electrizante, como si viejas sombras aguardaran su regreso. Yo, historiador laico designado para digitalizar archivos, pensé hallarme frente a manuscritos polvorientos y custodia de crónicas milenarias. Jamás sospeché que descubriría un secreto que pondría mi vida en peligro. La Guardia Suiza me condujo a la Bóveda Cero, un cuartel subterráneo fuera de los planos oficiales, junto a la Basílica de San Pedro. Allí, tras un pasadizo estrecho iluminado por antorchas vivas, hallé un portal sellado con mármol y símbolos arcanos. Un letrero de bronce rezaba «Secta Vultum Veritatis». El comandante suizo abrió la puerta con 2 llaves de plata y me señaló con gesto adusto. «Dentro está el archivo personal del nuevo papa. Solo usted verá lo que nadie más puede». Sus palabras resonaron como un eco cavernoso. Avancé, con cautela. Dentro, la piedra desnuda parecía latir bajo mis pies. En el centro, un atril de hierro sujetaba un voluminoso códice forrado en cuero negro. El lomo ostentaba el emblema papal impreso en oro, 2 llaves cruzadas bajo una tiara. Abrí el libro y hallé documentos en latín y castellano. En la última página manuscrita leí titulado «Ordo Acherontis», Ritual por la Ascensión Perpetua. Mi piel se erizó. Acompañado por la tenue luz de mi linterna, descifré el texto inicial. Se trataba de un pacto con una entidad de las tinieblas, sellado por Prevost antes de su candidatura. Según el manuscrito, el pontífice aceptó ofrendas de sangre y plegarias nocturnas a cambio de ver a través de los velos del tiempo y perpetuar el reinado de la Iglesia más allá de la carne. Mientras leía, un viento interior recorrió la bóveda, apagando mi linterna y sumiéndome en un silencio mortal. Un murmullo gutural emergió tras de mí. Tomé aire y apunté la luz hacia la penumbra. Una figura encapuchada se inclinaba junto a un nicho. No era un cardenal. Su túnica era de un rojo oscuro, casi carmesí, con bordados de pesadillas, rostros desfigurados y manos retorcidas. Detrás, una estatua erosionada mostraba un rostro infantil con ojos huecos. Mi respiración se detuvo. «Bienvenido, custodio», dijo la voz, retumbando como si procediera de las paredes. «¿Has venido a juzgar o a alimentar la verdad?» Mi mente buscó una respuesta, pero la palabra me atragantó. El códice cayó al suelo con un golpe seco. En la penumbra vi brillar un objeto. Era el anillo papal de León XIV, reposando sobre un pedestal de piedra. La gema central guardaba un líquido sanguinolento que palpitaba al ritmo de un corazón desconocido. Di un paso hacia atrás y el techo se estremeció. Gotas de agua se precipitaron desde una filtración
y cubrieron mis hombros. El murmullo creció en intensidad, formulando el nombre de Prevost junto a palabras en arameo. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse y oí un hervor sordo, como si la bóveda se inundara de vida. El comandante suizo irrumpió entonces, blandiendo su alabarda. Con voz urgente, ordenó cerrarme la bóveda. «Debemos sellar esto nuevamente», exclamó mientras colocaba una plancha de plomo sobre el atril. «Nadie debe saberlo». Mientras me apartaba, vi la figura encapuchada emerger detrás del comandante, sin inmutarse. Cuando la losa cerró el nicho, la estancia recobró la calma. El murmullo cesó y la estatua infantil dejó de emitir un brillo espectral. Al día siguiente, en mi despacho, encontré el manuscrito doblado y sobre el escritorio 2 páginas manchadas con mi propia sangre. En ellas un mensaje garabateado en tinta roja. El Ordo Acherontis vive en cada palabra del nuevo Papa. Una sombra cruzó la ventana, pero al mirar no hallé a nadie. Desde aquella noche, cada vez que escucho el tañido de las campanas vaticanas, siento el frío ancestral del pacto que persiste bajo San Pedro. Sé que León XIV no es un papa ordinario, sino un emisario de fuerzas primigenias. Y como custodio de aquel archivo, mi secreto pesa más que cualquier blasón. En el Vaticano, la fe se alimenta de sombras. La madrugada después de la inauguración de León XIV se sentía demasiado silenciosa en el Vaticano. Caminaba solo por el pasillo norte del Palacio Apostólico, ajustando la sotana mientras mis pasos resonaban contra los mármoles antiguos. Yo era oficial de protocolo, el encargado de supervisar las cámaras de vigilancia de las áreas restringidas, y jamás imaginé que esa responsabilidad me llevaría a enfrentar un horror inimaginable. A las 3 de la mañana percibí un destello, anómalo en la cámara ubicada sobre la capilla de la deposición, esa sala donde los pontífices recién elegidos depositan su tiara sobre el altar antes de la misa de coronación. La luz, lejana, fría y oscilante, parpadeaba como una vela exponiéndose al viento. Entré al archivo de seguridad y observé el monitor. El pasillo estaba vacío, salvo por una sombra borrosa que atravesaba la pared sur. Pensé que era un reflejo, quizá un guardia supervisando la ceremonia tardía. Decidí verificar en persona. Ascendí por la escalera de servicio y pasé junto a la biblioteca. Las puertas estaban cerradas con llave, pero vi una rendija de luz amarilla. Un murmullo suave escapaba del interior. Voces apagadas recitando letanías en latín, alternadas con susurros ininteligibles. Cuando me asomé, no había nadie en la pasarela, solo un retablo antiguo, cuyas figuras parecían girar la cabeza en mi dirección. Continué mi avance hasta la capilla. Al entrar, las velas en los candelabros colocados ante la tiara estaban consumidas por la mitad. No habían pasado más de 2 horas desde la liturgia. El altar lucía intacto, aunque la tiara reposaba con un leve ángulo extraño, como si alguien la hubiera colocado de mala gana. En el suelo encontré una huella húmeda que conducía hacia la sacristía. La toqué con el dorso de la mano. Era sangre seca y aún así tibia. Un escalofrío me recorrió. Retiré el dedo y vi que el mosaico del suelo bajo la huella proyectaba un reflejo rojo, como si una luz interna emergiera del propio mármol. Bajé la vista y, grabado en una baldosa, descubrí un símbolo que no había notado antes. Un anagrama que combinaba las llaves de San Pedro con un pentagrama invertido. Inspiré con fuerza y saqué mi linterna. Apunté hacia la puerta de la sacristía, que estaba entreabierta.
Empujé con cuidado y entré en un espacio pequeño y maloliente a incienso rancio. La vestimenta ceremonial de León XIV colgaba en perchas, alba, cíngulo, estola. Todas estaban manchadas con gotas de un líquido negro y viscoso. Mis manos temblaron al sostener el cáliz de plata, cuyo interior mostraba restos de cerebros minúsculos. No podían ser reliquias antiguas. Me pregunté si se trataba de un acto de profanación o un ritual más siniestro. Apoyé el cáliz en la mesa de mármol y giré hacia el confesionario adosado a la pared. Las cortinas estaban corridas y dentro, entre la penumbra, distinguí la silueta de un hombre inclinado bajo la rejilla de madera. Caminé con cautela y al asomarme vi el perfil demacrado de un cardenal anciano. Susurraba palabras torcidas en un italiano que sonaba a lamento. Sus labios murmullaban «Da mihi, sanguini, da mihi potestatem». «Dame sangre, dame poder». Retrocedí horrorizado y deseé que el suelo se abriera bajo mis pies. La voz cesó de golpe y el cardenal me miró por la rendija con ojos inyectados en sangre. Apreté los puños para no gritar y respiré hondo. «¿Qué diablos? ¿Quién eres?», musité. El anciano giró la cabeza y desapareció entre sombras. Noté entonces un papel arrugado en la tarima del confesionario. Lo abrí y hallé un fragmento de misiva papal, con letra temblorosa. «El nuevo pontífice debe beber en mi cáliz el poder de los primeros mártires. Sin él, la Iglesia se consumirá en herejías». El calor de la sangre recorría mi nuca mientras despertaba en mí un miedo primitivo. Aquellas palabras parecían escritas por León XIV, pidiendo una misa negra para consolidar su influencia más allá de la vista de Dios. Con la adrenalina a tope, salí de la sacristía y cerré la puerta con llave. Corrí por el pasillo y alcancé la escalera hacia las cámaras de seguridad. Allí informé al supervisor, pero los monitores mostraban normalidad. No había huellas, ningún reflejo de la sombra o la sangre. Solo registraban el silencio impasible de la madrugada. Supe que estaba inmerso en algo más grande que un simple acto de vandalismo o profanación. Era la continuación de un rito milenario destinado a transformar al Papa en un Dios viviente, capaz de ordenar milagros y maldiciones sin medias tintas. Al día siguiente, durante la audiencia general, observé la mitra de León XIV en la distancia. Parecía brillar con un fulgor inhumano, y mi pulso se aceleró. Comprendí que la Iglesia no solo avaló la elección de su líder, sino que había pactado un secreto de sangre para sostener su poder. Si denunciaba lo que vi, nadie me creería. Si callaba, me convertiría en cómplice de un sacrilegio de proporciones apocalípticas. Desde aquel instante, cada vez que escucho las gaitas de la Guardia Suiza o miro un ventanal gótico, siento la presión de ese pacto oculto. Y sé que, en el trono de San Pedro, León XIV no solo lleva la fe mortal de un hombre, sino el pulso inmortal de aquellos que se convirtieron en sombras para mantener viva la institución más antigua del mundo. Y yo, vigilante solitario de esas crípticas cámaras, me pregunto si alguna vez me atreveré a desvelar la verdad, o si el miedo a la profanación eterna me obligará a guardar silencio para siempre. Nunca imaginé que el arte pudiera susurrar secretos tan oscuros. Mi nombramiento como restaurador de frescos en la Sala Clementina me llenó de orgullo. Trabajaría codo a codo con los mejores expertos, preservando la obra de los maestros renacentistas. Todo cambió el día que me asignaron la sección más recóndita, justo debajo de la cúpula pintada por Rafael. Eran casi las 10 de la noche cuando miré el plano. Un pasadizo oculto tras el mural de la coronación de la Virgen. La entrada,
Estaba disimulada dentro de un nicho sellado con yeso. Mi labor consistía en reparar pequeñas grietas, pero al quitar el recubrimiento encontré una pequeña ranura, y al pasar la yema del dedo se deslizó un fragmento de pergamino. Lo tomé sin pensarlo y lo extendí con cuidado. Era un diario fechado un mes antes de la elección de León XIV. Abrí sus páginas y leí confesiones en letra temblorosa. He visto al verdadero Papa ungirse con aceite de sepulcro. He escuchado voces tras las bóvedas que no pertenecen a ningún hombre vivo. Mis manos sudaban. De pronto, un estruendo retumbó en la bóveda. La lámpara de restauración osciló y las sombras danzaron como manos inquietas. Encendí la linterna y apunté al pasillo. La bóveda arqueada se extendía en penumbras, con trozos de yeso en el suelo. Avancé con cautela, fresco por fresco, reparando el yeso antiguo pero con la vista clavada en el pergamino. Al llegar al final del corredor, hallé un hueco en la pared con forma de cofre. Era un relicario de bronce con inscripciones olvidadas. Lo extraje del muro y noté un olor a agua estancada y a cera rancia. Mientras examinaba el relicario, oí pasos tras de mí. Giré y vi al Papa emergente, León XIV, demacrado, con la tiara ligeramente torcida. Sus ojos, inusualmente oscuros, se clavaron en mí. «Has desvelado lo que debía permanecer sepultado», dijo en un susurro. «Devuélveme eso». El terror me paralizó. Jamás habría imaginado ver al sumo pontífice recorriendo pasillos nocturnos. Su porte seguía siendo imponente, aunque su voz sonaba rasgada. No entiendo», balbuceé. «Solo hallé un pergamino». Levantó la mano y la lámpara de restauración voló de su soporte, girando como un ovillo de luz. El relicario palpitó en mis manos y escuché un murmullo de oraciones incompletas. El pergamino se desenrolló solo sobre el suelo, mostrando un sello rojo con el escudo papal y la fecha de la inauguración. El Papa avanzó con paso sereno. Alcanzó el relicario. Su mano rozó el bronce y la sala reculó en un soplo de viento frío. El eco de su voz se deslizó por la bóveda. «Este relicario contiene la esencia de la fe que he jurado proteger. Contiene el aliento de los mártires antiguos». Sus dedos desataron el broche del relicario y un humo ceniciento escapó. Al inhalarlo, sentí frío en mis pulmones y vi visiones. Procesiones de monjes arrodillados, cardenales con túnicas ensangrentadas y la basílica convertida en un templo de sombras. Grité y caí de rodillas. León XIV apartó el relicario y el humo se disipó. El pasadizo recobró la normalidad. La lámpara osciló y se detuvo, proyectando su luz uniforme. La Iglesia necesita ser renovada en su espíritu, no solo en su doctrina, murmuró. El pacto que sellé ante la muerte de Benedicto no fue con un hombre, sino con la fe viva. ¿Ayudarás a custodiar este don? Mi mente giró entre la duda y el horror. Sabía que si negaba su petición, no saldría de ese pasillo. «Sí», respondí con voz firme pese al temblor, «custodiaré tu secreto». León XIV asintió y cuajó de nuevo el relicario en el muro. Con un gesto, el mural recobró su esplendor y la ranura se cerró sin rastro. Al salir, el susurro del diario continuó flotando en el pasillo. Bajo la luna distante, comprendí que las pasiones del nuevo Papa no eran vanas. Contaba con un poder que trascendía la carne. Yo, restaurador de frescos, me convertí en guardián de su secreto, entre sombras y pinceles, sabiendo que cada reparación revestía un muro que ocultaba un pacto más eterno que el mismo mármol. Desde entonces, cada vez que sostengo un cincel o mezclo pigmentos, siento el latido de aquel relicario sellado bajo el arte sacro.
y medito en la responsabilidad de mi silencio, más pesado que cualquier piedra que restaure en el corazón del Vaticano. Nunca en mi vida imaginé que los mecanismos eléctricos de la Basílica de San Pedro pudieran revelar verdades que estremecen la fe. Mi nombre es Marco Tedesco, ingeniero de sistemas de control, encargado de mantener los sistemas audiovisuales y de iluminación. Aquella noche de junio, mientras ajustaba los focos que iluminan el altar papal de León XIV, descubrí un pasadizo que cambiaría mi existencia. Eran las 2:20 de la madrugada, cuando el circuito de emergencia emitió un pitido agudo. Fallo en subsistema D14, nivel cripta. Revisé las alarmas en el panel de control y vi parpadear la señal de la cripta funeraria bajo la basílica. Un técnico de mantenimiento no puede ignorar un fallo así. Subí al montacargas que une la sacristía con los niveles subterráneos y descendí por un túnel revestido de piedra milenaria. El pasadizo era estrecho, apenas iluminado por la linterna de mi casco. El viento artificial de los ventiladores de extracción lanzaba su eco en las bóvedas. Llegué a la cripta y observé el panel eléctrico, un fusible explotado y un cable cortado. Lo reparé con rapidez mientras las cámaras de seguridad mostraban una figura al fondo, borrosa. Pensé que era una sombra de mí mismo, así que ignoré la imagen y restauré el flujo energético. Entonces el silencio se volvió absoluto. Los ventiladores, los focos de emergencia y las cámaras dejaron de transmitir. Solo se oía mi respiración y el goteo de agua desde las paredes. Extendí el brazo, toqué el interruptor de modo manual y encendí una linterna auxiliar. En el haz de luz, el suelo aparecía cubierto de ceniza y restos de yeso antiguo. Vi huellas de pies descalzos, pequeñas, profundas, que avanzaban hacia un conjunto de sarcófagos de mármol. Me acerqué sin aliento. Los sarcófagos lucían inscripciones borrosas, nombres de papas que jamás habían existido en ningún registro oficial. Clemente Torocece, Urbano XV, Celestino IX, cada uno con tallados inusuales, cruces invertidas, llaves de San Pedro entrelazadas, con serpientes. Sentí un murmullo tras de mí y giré la linterna. Un monje espectral, vestido con hábito negro ajado, caminaba despacio junto a la pared, sin tocar el suelo. Su rostro era pálido, con ojos hundidos, y sus labios se movían sin sonido. «¿Qué buscas aquí?», preguntó con voz hueca. «Estos huesos no son de hombres de fe, sino de traidores». Un estremecimiento me recorrió la espina dorsal. No logré balbucear palabra. El monje me señaló uno de los sarcófagos. «Este guarda al usurpador. Él espera su turno». Observé la lápida. En ella, la inscripción indicaba «Papa Usurpator, 1831-1887». Con un escalofrío, el ataúd se abrió con un chirrido de piedra rozando piedra. Del interior emergió una mano huesuda, seguida de un cuerpo marchito vestido, con ropaje pontifical del siglo XIX. El usurpador alzó la cabeza y sus ojos brillaron con una chispa oscura. Advertí que el hábito del monje lucía un escudo familiar, la cruz original del linaje de Prevost. Recordé entonces las teorías conspirativas, que la familia del nuevo papa ocultaba su linaje real para imponer un heredero extraño al trono de Pedro. Pero nada de aquello me preparó para la visión que estaba ante mis ojos. «El poder no muere», susurró el espectro del usurpador. «Regresaré cuando la sangre del nuevo papa ilumine el altar». Las palabras se desvanecieron en un coro de susurros. El monje espectral se volvió hacia mí. «Aprende la lección. Cada papa lleva un legado vivo bajo la piedra.
Nunca olvides que, tras su sonrisa amable, hay voces antiguas clamando justicia. Con un pestañeo, ambos fantasmas desaparecieron. El ataúd se cerró y la cripta recobró la penumbra inicial. El viento de los ventiladores volvió a soplar y el sistema reconectó. En el panel, con manos temblorosas, ascendí por el túnel hasta la sacristía. Al día siguiente, decidí revisar las cámaras de seguridad en la sala de control. Busqué la grabación de esa hora exacta. La pantalla mostraba el pasillo vacío, sin figuras ni sombras. No había registro de mi descenso, como si nunca hubiera existido. La cripta subterránea, sin embargo, es muy real para mí. Esa misma tarde, en la audiencia general, el Papa se inclinó ante la multitud con gesto sereno. Su sonrisa era cálida, pero en sus ojos destelló un ápice de misterio. Supe entonces que León XIV no solo había heredado el trono de San Pedro, sino también un linaje oscuro que moraba bajo las losas de la basílica. Desde esa noche, cada vez que reviso un fusible o limpio una pantalla, siento la mirada de los papas caídos y la advertencia del monje espectral. El Vaticano guarda secretos tan antiguos como la piedra de la tumba de San Pedro. Y yo, como ingeniero de su sistema eléctrico, soy testigo silente de un legado que nunca morirá. Siempre supe que los textiles del Vaticano guardaban más que hilos y bordados. Aquella noche comprendí que también guardan almas. Mi cargo como maestro tejedor de la Casa Pontificia me colocó frente al honor supremo, confeccionar los ornamentos papales de León XIV. La responsabilidad me llenó de orgullo y temor. Jamás esperé que la tela se convirtiera en un canal para revelar un horror antiguo. Todo comenzó cuando recibí los primeros bocetos. Una casulla de damasco blanco con bordados en oro, diseñada para brillar como una aurora divina. Pero en 1900, el reverso del dibujo, alguien había dibujado un pentagrama invertido y anotado un verso en latín: Dona nobis perpetuam regnum. Pensé que era un error de algún becario, así que lo ignoré. La verdad estalló en la madrugada siguiente. Me interné en el taller a las 2 de la mañana para comenzar el hilado del faldón. Bajo la tenue luz de los candelabros, corté la seda y desplegué los hilos dorados. Fue entonces cuando sentí un cosquilleo en las yemas. El oro relucía bajo mis dedos, pero al alinear los patrones, las figuras de ángeles parecieron retorcerse. Cada pliegue cobraba una forma humana, ojos diminutos surgiendo del tejido. Parpadeé y las figuras se desplazaron, fusionándose en una figura única, la silueta de un hombre con tiara, sosteniendo un báculo coronado por serpientes. Respiré con dificultad y aparté la vista. La lámpara osciló. Tras de mí, el telar vibró con un zumbido grave. Me giré y vi, en el reflejo del espejo del costurero, la figura espectral de un cardenal antiguo, con ropaje carmesí y mirada cenicienta. Sus labios temblaron, pronunciando palabras que no alcancé a entender. El aire se cargó de un olor a azufre y a pergamino quemado. Intenté recitar el Pater Noster, pero mi voz se ahogó. El monarca de sombras se desvaneció y el telar dejó de zumbar. Me incorporé con la adrenalina al límite, envuelto en esa atmósfera malsana. Corrí a la catedral para buscar el arazzo que servía de inspiración. Hallé la pieza, intacta, sin ningún signo de error. Sin embargo, en la esquina inferior derecha, un fragmento bordado con hilos de sangre, hilos que no había tocado, formaba la palabra Aeternum. Comprendí entonces que no se trataba de un accidente, sino de un ritual tejido.
La casulla debía llevar la sangre de un cardenal para sellar el pacto de continuidad. Busqué el pergamino con anotaciones del Papa emérito y hallé la orden. El nuevo Papa vestirá la túnica sellada con sangre para prolongar la luz de la fe hasta el fin de los días. Jadeé al leerlo. No pude borrar la palabra escrita en un tono carmesí. Sanguis regit mundum. Esa misma noche me presenté ante el prefecto de la Casa Pontificia, urgido a confesar lo sucedido. Guardaron silencio, mirándose entre ellos. Me ordenaron continuar el trabajo bajo vigilancia. 2 guardias suizos custodiaban el taller y un teólogo de latín revisaba cada palabra. Al tercer día, la casulla estuvo lista. Fue inspeccionada, bajo cera de sello real y preparada para la misa inaugural. Llegado el momento, presencié la ceremonia desde la sacristía. León XIV avanzó hacia el altar con paso firme, la casulla reluciendo como una aurora teñida. Cuando se detuvo bajo el baldaquino, sentí un estremecimiento colectivo. Las velas parpadearon, un coro de cantores desafinó, y el agua bendita tembló en la pila bautismal. De pronto, el Papa alzó las manos, y un murmullo emergió de la tela. Risas apagadas, llanto de niños, y el lamento de mártires anónimos. La multitud contuvo el aliento. Bajo la casulla, León XIV no parecía un hombre, sino un receptáculo viviente de viejas almas. Sus ojos se volvieron negros, y un canto en latín antiguo retumbó en mis sienes. Tras la ceremonia, recuperé la casulla para guardarla en la sacristía privada. Al tocarla, sentí un cosquilleo helado. Las figuras de los ángeles se movían bajo mis dedos, pero ahora parecían rezar bajito, como pidiendo clemencia. Me di cuenta de que cada hilo llevaba un fragmento de esa sangre consagrada y que sin ese sacrificio, la salvación de la Iglesia estaría comprometida. Desde entonces, vivo perseguido por la visión de León XIV bajo esa casulla. Sé que, al mirarlo, no veo solo al hombre, sino a un génesis de conciencias que habitan más allá de la muerte. Cada mañana reviso los patrones bordados, buscando algo que me permita revertir el pacto. Pero mientras la casulla permanezca entera, la voz de los caídos seguirá susurrando en la penumbra de los conventos y catedrales, recordándonos que, en el Vaticano, la fe nunca olvida su precio, y yo, maestro tejedor, guardaré mi silencio, porque cada nudo de esa casulla encierra un secreto capaz de hendir la piedra de San Pedro y abrir pasadizos donde solo el terror reposa en lo profundo de la oscuridad. Bueno, amigos, estas fueron las 5 historias del nuevo Papa. Si les gustaron, suscríbanse al canal y compartan este video con quienes buscan emociones al caer la noche. En pantalla aparecen 2 videos más para continuar el viaje. Yo soy Nox. Nos volveremos a ver en un próximo video.